La escritura, Hebreos capítulo 5, tenemos versículos 11 y 14, y el autor aquí va a hacer una pausa, que está desarrollando un argumento, se detiene y no volverá al argumento hasta ya capítulo 7:1. Bueno, finales de capítulo 6 lo nombra, pero no desarrolla el argumento a partir del 7, porque ahora va a regañar a la iglesia. Quiere seguir con su tesis, pero se ve obligado a pararse, detenerse, porque la iglesia no es madura. Y ahora va a estar regañando a la iglesia por su pereza espiritual unos cuantos versículos. El título del mensaje en esta mañana es El peligro de la pereza espiritual. Mensaje 14 sobre Hebreos. Vamos a leer la escritura. Hebreos 5 del 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. El peligro de la pereza espiritual. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, un par de comentarios a modo de introducción y luego comparto el bosquejo. Nuestro autor viene desarrollando un argumento, a saber que Cristo es superior al sacerdocio de Aarón. Acabé la predicación el domingo pasado diciendo que en el Antiguo Testamento hay dos linajes sacerdotales. El más famoso, el de Aarón, que todos conocemos, todos los sacerdotes eran de Aarón, pero hay un sacerdocio que es pasado por alto. Era un sacerdocio de un hombre muy misterioso, enigmático, llamado Melquisedec, que sale en Génesis 14 y luego desaparece. Y no se habla mucho de él. Y el autor de Hebreos está queriendo desarrollar este tema. Jesús es superior a Aarón porque él no es sacerdote según Aarón, sino según Melquisedec. Quiere desarrollar este argumento, pero no puede hacerlo porque dice que la iglesia está en un estado de inmadurez. Es verdad que a partir del capítulo 7 volverá a este tema y lo explicará en profundidad. Es una cuestión difícil, pero ahora va a regañar a la iglesia por su pereza espiritual. Se han hecho tardos para oír. A pesar de llevar mucho tiempo en la iglesia evangélica, el pastor que escribió esta carta tuvo que volver a enseñarles las cosas básicas elementales de la fe, diciendo que debéis ya ser maestros. Heme aquí, volviendo a enseñaros lo básico, porque no tenéis esa madurez como para tomar alimento sólido. Así que con este contexto en mente, hoy tenemos 3 puntos que son: número 1, pereza, versículo 11, pereza. Número 2, torpeza, versículos 12 y 13, torpeza. Y número 3, firmeza, versículo 14. Repito el bosquejo. 1, pereza, versículo 11. 2, torpeza, 12 al 13. Y número 3, firmeza, versículo 14. Pereza, torpeza, firmeza. Pereza, torpeza y firmeza. Vamos a empezar por el primer punto, como siempre, todos los domingos. Punto número 1, versículo 11, pereza. Dice la escritura: acerca de esto lo explico en un momentito, que es esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Bueno, empezamos con la lectura del 11. Bueno, el autor dice: acerca de esto. ¿Qué es esto? Pues tenemos que fijarnos en lo que aparece en el texto antes del versículo 11. Y como acabo de indicar, el autor está comenzando con un nuevo argumento. A saber, Jesús es superior al sacerdocio arónico, porque él no es sacerdote según Leví, sino sacerdote según Melquisedec. El autor quiere desarrollar esta cuestión de cristología, la doctrina de Cristo. Y es algo hermoso saber que Cristo es tan glorioso que después de 2000 años la iglesia tiene mucho más que decir acerca de Jesús. Su gloria es inagotable. Hermanos, yo llevo aquí casi 10 años en Almería predicando la palabra de Dios.
procuro anunciar la gloria de Cristo en cada predicación, pero confieso que tengo limitaciones y después de 10 años aquí, tengo mucho más que deciros. Cristo es tan glorioso que un mero mortal no puede hacer justicia a la grandiosidad, la grandeza, la magnificencia, la majestuosidad de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, nunca podremos agotar lo inagotable. De hecho, Alex nos recordó el día lunes en su devocional que en el cielo estaremos durante toda la eternidad aprendiendo más y más sobre la gloria inagotable de Cristo. ¿Por qué? Porque lo finito no abarca lo infinito. Cristo, el Hijo de Dios, es infinito en gloria, infinito en majestad. Por tanto, tú y yo, al ser finitos por todos los siglos, estaremos toda la eternidad aprendiendo más y más y más acerca de nuestro Señor y Salvador. ¡Qué bendición la nuestra, amados! Aquí en este mundo conocemos a Jesús en parte, y es verdad, lo que conocemos de Jesús nos fascina, nos llena de santo entusiasmo. Pero hermanos, viene más, viene mucho más. Y tú puedes ser la persona con el mayor conocimiento de Cristo en este mundo, pero independientemente de la cantidad de conocimiento cristológico que tengas, este conocimiento no es nada en comparación con el conocimiento venidero. Cristo lo será todo en todo para ti. ¿Qué esperanza tenemos en nosotros? Somos bienaventurados, querida iglesia. Es que acerca de esto, yo quiero seguir hablando acerca de la gloria de Cristo. Yo quiero exponer este tema de Cristo Melquisedec, y hay que reconocerlo, como el propio autor dice, es una cuestión difícil. Y yo sobre todo estoy orando, ¿no? Porque he preparado predicaciones sobre esta porción más adelante, Cristo Melquisedec, y oro para que las predicaciones sean fáciles de entender. Porque hay domingos que subo al púlpito y bueno, la palabra, hay domingos que ni siquiera hace falta explicar lo escrito. Pero luego hay cuestiones que son más, sí, difíciles y cuesta más trabajo. El autor aquí dice, acerca de esto, la gloria de Cristo, Cristo comparado con Aarón, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Difícil de explicar. No todo es fácil en la Sagrada Escritura. Nos dice la Confesión de Londres, capítulo 1, artículo 7. No toda la cosa en la Escritura son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Hay una hay una distinción doble ahí, ¿verdad? Hay a nivel objetivo una declaración de que no todas las cosas son claras en sí mismas, y luego el punto subjetivo, no todas las cosas son igualmente claras para todos. Es que vemos que podemos tener dificultades con la Biblia por razones objetivas o subjetivas. Por ejemplo, a nivel objetivo, ¿qué cosas son difíciles en la Biblia? Pongo un par de ejemplos. Ahora, somos protestantes, creemos en la perspicuidad de la Biblia, es decir, creemos en la claridad de la Biblia. Esto significa que el mensaje central de la Biblia es claro, es fácil de entender. Hasta un niño, hasta los adolescentes que están aquí hoy sentados con nosotros en esta mañana, podrían entender el eje central de la Biblia. Dios Padre envió a su Hijo al mundo en el poder del Espíritu Santo para morir en la cruz, resucitar. Y así mediante la fe en Cristo y el arrepentimiento, la gente puede recibir la vida eterna y el perdón de los pecados. Un niño de 3, de 4 años podría entender el eje central de la Biblia. Es fácil, pero hermanos, no toda la Biblia es fácil. Algunos ejemplos. Bueno, una cita de Pedro, 1 Pedro 16, él está escribiendo acerca de los textos paulinos y el propio Pedro nos dice que en los escritos de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. Está hablando un apóstol del primer siglo, un hombre que conoció al apóstol Pablo. ¿Qué cosas que son objetivamente difíciles? Por ejemplo, ¿qué cosas hay difíciles en Pablo? Bueno, el texto más polémico tal vez de Pablo en el mundo de la erudición, 2 Tesalonicenses 2:7, hablando sobre el hombre de pecado y la razón por la que no se ha manifestado todavía, Pablo dice, y cuánta tinta no se habrá derramado por esta cuestión, hay quien al presente lo detiene, hablando del hombre de pecado, hasta que él a su vez se ha quitado de medio.
Y la pregunta sería, ¿quién es este alguien? ¿Qué es este algo que está deteniendo, frenando la manifestación del hijo de pecado? Hay un sinfín de teorías diferentes. Es un texto objetivamente hablando difícil. Tú puedes ser el cristiano más santificado del mundo, pero este texto te va a costar trabajo. Luego también podemos pensar en el famosísimo texto de Pedro, 1 de Pedro 3:19, los famosísimos espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados, verdad? Ahora yo tengo mi postura, os la compartí hace como 8 años aquí en la iglesia. Entiendo que está hablando de la gente difunta de la generación de Noé, que está ahora mismo en el infierno, son espíritus encarcelados. Pero hermanos, este pasaje, wow, hay cada interpretación por ahí online y en los púlpitos. Y más allá de estos textos de 2 Tesalonicenses, 1 de Pedro, podemos pensar en el libro del Apocalipsis. Y no solamente el libro del Apocalipsis, la literatura escatológica, ¿no? Porciones de Zacarías, Isaías, Daniel. Hay textos que son difíciles. ¿Qué hacemos con ellos? Son literales, son simbólicos. ¿Cómo debemos leer esas porciones de la palabra? Hay que ser humildes y reconocer que no somos todólogos, no lo sabemos todo. Y hermanos, un buen ejemplo también, el libro de Levítico, ¿no? El bendito libro de Levítico. ¡Wow! ¿Cuánto trabajo nos cuesta entender Levítico? Porque somos del siglo XXI y ya no nos identificamos con lo que sale ahí descrito en el libro. ¿Os dais cuenta? La Biblia, objetivamente hablando, contiene cosas difíciles. Y por esto el autor aquí dice, sí, hay cosas difíciles en la palabra de Dios. Lo que he dicho, los textos escatológicos, Levítico, 2 Tesalonicenses 2, 1 Pedro 3, podemos ver que hay cosas que nos cuestan más trabajo. Pero también el autor está pensando en una dificultad a nivel subjetivo. Porque vale, sabemos que en la Biblia no todas las cosas son fáciles de entender, pero luego hay un factor subjetivo que depende del lector o depende de aquel que está escuchando la predicación de la palabra. Y yo voy a nombraros aquí entonces 3 razones por las que a nivel subjetivo la palabra de Dios no nos resulta fácil de entender. La primera razón es falta de nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, la Biblia es como si hubiese sido escrito en chino o en coreano. No vas a entender nada. Yo, antes de convertirme al Señor, me acuerdo de que intenté leer la Biblia. No me enteré de nada. Era como leer egipcio, hermanos, o árabe. No podía entenderlo. La Biblia es un libro sellado. El Espíritu Santo te tiene que alumbrar. La Escritura nos dice, en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, es decir, el hombre sin el Espíritu, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso le das la Biblia a una persona no regenerada, no ve la gloria de Cristo ahí. No entiende nada, no ve el poder de Dios. Pero entregas la Biblia a un creyente. Yo después de convertirme, hermanos, yo empecé a devorar la Biblia. En 3 meses tenía la Biblia leída de pe a pa, no podía dejar de leer la Biblia. Y sí es verdad que me costó entender muchas cosas en aquel momento, pero Dios puso luz en mi corazón por su Espíritu Santo. Es que si no eres nacido de nuevo, por supuesto no puedes entender la palabra. Por supuesto no te resulta clara la Biblia porque no eres una nueva criatura. Tienes que nacer de nuevo para entender la palabra de Dios. Razón número 2. Porque a nivel subjetivo nos cuesta entender la Biblia. Número 2, por los dones que Dios da en su gracia. Dios da dones. Dios, en Efesios 4, levanta a ministros con el propósito de enseñar a su grey. El pastor, el maestro, debe enseñar a la grey la palabra del Señor Jesús. Y hace todo esto Dios, en Efesios 4:12, para la edificación del cuerpo. Entonces es normal que una persona llamada por Dios entienda mejor las Escrituras que un creyente común y corriente. Porque Dios, según sus dones y la gracia que imparte, permite que los pastores y maestros vean cosas con más claridad debido a la gracia que Él ha puesto en sus vidas. Os pongo un ejemplo del Antiguo Testamento. Nehemías 8:7 habla de los levitas y dice lo siguiente. Los levitas hacían entender al pueblo la ley y leían en el libro de la ley de Dios claramente
y los levitas ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fijaos en algo. Antes, diciendo, ¿no?, lo de Levítico es difícil para nosotros. Estamos en Nehemías 8. Los levitas estaban interpretando la ley, ahí está Levítico también, estaban interpretando el significado de la ley para quiénes. ¿Para qué pueblo? El pueblo judío. Hermanos, si al pueblo judío le costó entender el Pentateuco, la ley, en los días de Nehemías, ¿cómo no nos resultará difícil también entender la ley hoy en el siglo XXI siendo gentiles? Dios levanta a hombres dotados para enseñar las cosas difíciles al pueblo de Dios. Así se quita la confusión. Así que hay gracias, hay dones que Dios derrama sobre la iglesia para la edificación de los santos. Y ahora factor número 3. Y este es el factor que Hebreos tiene en mente y tiene que ver con la predicación de hoy. Factor número 3. ¿Por qué no sacamos más riqueza de la Biblia? El factor ético. Porque vivimos en pecado. Porque somos unos vagos, porque somos desobedientes a la luz que hemos recibido de parte de Dios y no podemos recibir más alumbramiento hasta no obedecer la luz que hemos recibido de parte del Señor. Jesús nos dice en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y aquí es la parte que me interesa, y conoceréis la verdad. Fijaos lo que Jesús dice. Si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Para tú crecer en tu conocimiento de la palabra, tú tienes que obedecer la palabra. Y si no obedeces la luz que has recibido de parte de Dios, no recibirás más alumbramiento. No recibirás más iluminación. Y no sacamos más riqueza de la predicación. No sacamos más riqueza de la lectura de la palabra porque somos unos desobedientes. Somos perezosos. No aplicamos la palabra de Dios a nuestro corazón. Es que si no estás creciendo en tu conocimiento de la palabra, arrepiéntete de tu pecado. Pon tu vida en orden delante de Dios. Y luego el Señor abrirá una vez más el libro con el fin de que entiendas más y mejor. La congregación aquí había pecado en este tercer sentido. Porque el autor nos dice, son cosas difíciles de explicar. Y agrega, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La culpa, según el pastor de Hebreos, la culpa es de la congregación. Ellos mismos tenían el corazón, hasta cierto sentido, endurecido y con razón no sacaban riqueza de la predicación de la palabra. Os recuerdo, hermanos, un par de palabras de reproche del pastor antes de seguir hoy con la predicación. En el 2:1, el pastor aquí dice, es necesario que con más diligencia atendamos a la cosa que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y Hebreos 3:7, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amado hermano, sé que estamos apenas en el primer punto, pero ya tengo que empezar con la aplicación. ¿Qué tal tu oído espiritual? ¿Tienes oídos espirituales? ¿Están en sintonía con la emisora celestial? La palabra de Dios en esta mañana te está llegando con libertad porque has quitado la cera de tus oídos. O hoy simplemente estás aquí escuchando un mensaje de un varón británico, pelirrojo, sí, interesante, pero Dios no te está hablando porque tienes el corazón totalmente endurecido. ¿Verdad? Porque tú puedes predicar exactamente el mismo mensaje a un grupo de personas. Sueltas el mismo mensaje, incluso la predicación de hoy. Y por un lado, hay gente en la iglesia, wow, nutrida, contenta, satisfecha. Están siguiendo el hilo de la predicación. Dios les está hablando y salen transformados, bendecidos, tocados por el Señor. Y predicas el mismo mensaje, mismos versículos, mismos ejemplos, mismas ilustraciones, mismas aplicaciones. Y el otro grupo, aburrido, contando los minutos para poder irse a la playa, comer por la tarde. ¿A qué se debe esta diferencia? La diferencia no está en el pastor, en el predicador. La diferencia está en el corazón de cada cual. La diferencia está en los oídos espirituales. ¿Tenemos oídos espirituales dados por el Espíritu Santo? ¿Estos oídos tienen cera o tenemos los oídos limpios mediante el arrepentimiento? La fe cristiana no es como estudiar para un examen universitario, ¿no? Sí, tengo toda la teoría, por tanto, soy un creyente 10. No, tú lo que tienes que hacer es
obedecer lo estudiado, aplicar lo que la palabra te dice aquí, hoy, en el libro de Hebreos. Hermano, ¿estás obedeciendo la luz que has recibido? ¿Estás poniendo por obra la palabra de Dios? No esperes recibir más luz de parte de Dios hasta no obedecer la luz ya recibida. Dios hoy nos habla a través de su palabra. Y dice Calvino, el origen aquí de lo difícil no se encontraba en el tema de Melquisedec, Aarón, Jesús. Lo difícil no tenía que ver con este tema, sino ellos mismos. La palabra de Dios es llamada con acierto luz, pero su claridad se opaca por nuestras tinieblas. La palabra de Dios es clara, luminosa, pero si tú y yo somos unos desobedientes, no, la palabra no penetra. La palabra no nos dice nada. La palabra nos aburre, no nos atrae. El puritano Matthew Henry, voy a estar usando algunas citas de él hoy en la predicación, que son buenísimas. Él dice, puede haber una debilidad en los ministros del evangelio, ¿verdad? En los pastores, en los maestros. Puede ser que sí. Puede haber una debilidad en los ministros a la hora de hablar claramente de las cosas de la Biblia, pero generalmente la culpa es de los oyentes. Los oidores tardos hacen que la predicación del evangelio sea difícil. ¿Cómo oyes? ¿Prestas atención a la palabra? ¿Tus facultades mentales están puestas en prestar atención a lo que Dios te está diciendo por medio de la predicación? Dios hoy nos exhorta como congregación. ¿Cómo recibimos esta exhortación? ¿Con el corazón moldeable, enseñable, dócil? ¿O estamos aquí pensando en cualquier otra cosa, en el WhatsApp, en las redes sociales, en los amigos? ¿En qué estamos pensando en esta mañana? Jesús nos dice en Juan 10:4, el buen pastor va delante de sus ovejas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermanos, siglo XXI, ¿dónde oigo yo la voz de Jesucristo? En la palabra de Dios. Las ovejas conocen su voz, mas al extraño no seguirán. Esto también tiene una aplicación para Hebreos. Sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En el contexto de Hebreos, tenemos una porción de la congregación que acaba de abandonar la iglesia cristiana. Se han hecho judaizantes y no están escuchando la voz del buen pastor, sino que están prestando atención a la voz extraña, la voz de los extraños. Cuando te seduce la voz extraña, cuando ya no estás apasionado por la voz del buen pastor. Si tú amas al buen pastor y la voz del buen pastor te resulta deleitosa, tú no vas a prestar atención a un judaizante que está por ahí diciéndote, no, la salvación está en la circuncisión, está en abstenerte de puerco, está en dejarte la barba larga, está en adorar el día Shabbat, no el domingo. No vas a prestar atención a una salvación por obras. Pero tristemente en la comunidad de Hebreos, como tenían el corazón endurecido, los judaizantes estaban asolando las iglesias. Y hermanos, a mí me encantaría poder deciros en esta mañana que esta exhortación es ya irrelevante, pero no es así. En las Américas, justo hoy cuando está hablando con el hermano Ujier, ¿no? Alfonso. En las Américas, los judaizantes, hermanos, están sacudiendo las iglesias evangélicas. Estamos hablando de millares de cristianos, supuestamente evangélicos, que han salido del culto bíblico para unirse a raíces hebreas. La exhortación de Hebreos es más relevante que nunca. Si tú dejas de enamorarte de la predicación del evangelio, Cristo crucificado, Cristo resucitado, solus Christus, si este evangelio no es tu canción, no es tu gloria, estarás entre semana en casa poniendo los maestros judaizantes en YouTube y tarde o temprano estarás circuncidado, ¿no? Como algunos de sus propios pastores. Amado, hay que prestar atención a la voz del buen pastor. Y si la voz del buen pastor no nos resulta apetecible, cuestión de tiempo, antes que vayamos en poste, bueno, puede ser un judaizante o la herejía que sea. Dios nos mantenga anclados en la voz del Señor Jesús, en la palabra del Señor Jesús. Él es el buen pastor y Él es el único camino al cielo. Es que, amados, hoy oremos a Dios para que quite toda la cera, toda la porquería en nuestros oídos espirituales para poder hoy escuchar su voz de forma limpia, directa. Amén. Bien, hasta aquí el primer punto de la pereza. Y ahora, número 2,
la torpeza, versículos 12 y 13, la torpeza. Y aquí, wow, yo hasta creo que el hermano que escribió esta carta aquí casi estaba enfadado, ¿no? ¿Cómo riñe a los hermanos? Aquí dice versículo 12, torpeza. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Qué tragedia, hermanos. Aquí tenemos una comunidad, judíos mesiánicos, es decir, nacidos judíos como Pedro, como Pablo, pero llegaron a la fe de que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Mesías profetizado, Él es el Salvador del mundo. Habían creído en Jesús, eran judíos mesiánicos. Y sin embargo, después de no sabemos exactamente cuántos años llevaban en la fe, después de tantos años, un buen grupo de esa iglesia decidió abandonar la congregación apostólica para regresar a la sinagoga y buscar su salvación en Moisés, Aarón, Torá y el sistema sacrificial de Levítico. ¿Cómo puede ser? De verdad, ¿cómo entiendo yo esto? ¿Cómo explico yo lo que está pasando en Colombia? Lo que está pasando en México? Lo que está pasando en la Argentina? ¿Cómo explicamos la cantidad tan enorme de evangélicos que están apartándose del evangelio apostólico para predicar salvación por la kippah, salvación por el shofar, salvación por incluso los pastores mismos, que antes eran evangélicos, ahora salen el día Shabbat predicando vestidos de la bandera de Israel, con la estrella de David, con bailes judíos en sus cultos? Hermanos, ¿cómo explicamos todo esto? Se debe a que realmente tenían el corazón totalmente endurecido y creo que en el fondo se apela a algo que podríamos llamar soberbia. Y en un momento explicaré de qué va todo esto. Os hago saber que esta tentación es particularmente real, porque incluso en el primer siglo, un varón sobresaliente del Señor, llamado Pedro, casi se dejó seducir por esos judaizantes. Hermanos, si el propio Pedro, ahora os leeré el texto para comprobar lo que he dicho, si el propio Pedro, 3 años y medio con Cristo, sola gracia, sola gracia, sola gracia, sola fide, sola fide, sola fide, soli Deo gloria, soli Deo gloria, soli Deo gloria, solus Christus, solus Christus, solus Christus. 3 años y medio Pedro pudo dejarse seducir por los judaizantes. No me digas a mí que nosotros no podíamos caer en la misma seducción. Leo el texto que tengo en mente, Gálatas 2:11, aquí está hablando Pablo. Cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, no de Pisidia, de Siria, yo le resistí cara a cara, porque Pedro era de condenar. Pues, ¿qué había pasado? Nos dice Pablo. Porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ahí en Jerusalén, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron los hermanos de Jacobo, Pedro se retraía y se apartaba de los gentiles porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Si el apóstol Pedro, llamado directamente por Jesucristo, pudo dejarse seducir por los judaizantes, también los hermanos del siglo XXI podrían caer en el mismo error. Hasta Bernabé también. Pedro estaba bajo la influencia de los judaizantes. Y ahora en nuestras iglesias, ¿cómo empezamos a detectar si un miembro de la congregación está bajo la influencia de los judaizantes? Pues empieza a hacer lo que hacía Pedro. Se aparta de los hermanos. Pedro se apartó. Dice, se retraía de los hermanos. Ya no quiere sentarse a la mesa para comer con sus hermanos. Cuanto más lejos, mejor. Ellos son escoria. Ellos comen puerco.
yo soy santo porque yo como pollo y vacuno. Y se creen más santificados que los hermanos comunes y corrientes de la iglesia. Por eso en el fondo el movimiento neojudaizante se deriva de la soberbia. No hay ningún miembro de estos grupos que no se crea más santificado que los evangélicos comunes y corrientes, ¿verdad? Es como nuestro contexto. Tenemos la comida mensual, bueno, en verano no por el calor, pero nuestra querida Carmen, nuestra Jessica, están todos los meses preparando, ¿verdad? El arroz de pollo o el arroz de costilla, ¿verdad? Y esto podría, en un determinado contexto, producir una ruptura en la congregación. Ay, no, yo no quiero tener nada con ellos. Ellos están comiendo cerdo. No son tan santificados como yo. Querido hermano, si tu fe te lleva a creerte tan santificado que te hace apartarte de los hermanos, tú considerándote superior y más santificado que ellos, déjame decirte, tu fe no es de Cristo, tu fe es del diablo, tu fe es del infierno, tu fe te está glorificándote a ti mismo. Porque Jesucristo, el cual es Israel personificado, Él es el verdadero Israel. Él se sentaba a la mesa con los publicanos, con las rameras y les predicaba el evangelio del reino de Dios. Jesús no decía, ay, qué ascos, no pienso tocar a los gentiles, están contaminados. ¿No ves? El que es la santidad personificada, el que es infinitamente más santo que tú, se sentaba a la mesa con los necesitados. Oye, pastor, pero yo soy tan santo que no puedo sentarme a comer con los hermanos porque comen cerdo. ¿Ves? Tu fe no es la fe de Cristo. Tu fe es una fe satánica, diabólica, que no es del Señor. Si tú amas al Señor Jesús, Jesús ama a su iglesia y por tanto andarás con la iglesia y perdonarás las ofensas de la iglesia. Hay mucha gente hoy que no se congrega el día domingo. Alrededor del mundo habrá millones de personas descargando predicaciones de YouTube, diciendo, ya está, he cumplido con mi adoración semanal, he visto una predicación, he puesto un par de alabanzas de Marcos Barrientos, Marcos Sweet, Jesús Adrián Número, he cumplido hasta el domingo que viene. Y no se congregan porque se creen superiores. No, la iglesia no es perfecta, la iglesia no está a mi altura, la iglesia no me agrada a mí. No se trata de ti, no se trata de ser tú un egocéntrico. La iglesia existe para la gloria de Jesucristo. Y Cristo te pone en una iglesia imperfecta para santificarte y pulirte. Y permíteme decirte algo, querido hermano, santificado. Tú también eres pecador. Tú también eres muy imperfecto. Y si tú usas tu supuesta santidad para apartarte de la iglesia, esta santidad que tú tienes se llama carne. Es del mundo, es del diablo. El verdadero creyente ama la iglesia. Y el amor quiere decir que voy a perdonar a mis hermanos que me ofenden. Tengo misericordia de lo más, porque yo también necesito que los demás tengan misericordia de mí. Y aun si nadie tuviese misericordia de mí, me sigo congregando porque es un mandato del cielo. Dios manda que yo me congregue. Por tanto, si todos los hermanos en esta iglesia empiezan a odiarme, a aborrecerme, a atacarme, me sigo congregando porque es el mandato de Dios el que está en juego. Estamos aquí para la gloria del Señor. No usemos nuestra santidad personal como un pretexto para apartarnos de la iglesia del Dios viviente. Dios es muy sabio en darnos una iglesia. Dios es muy amoroso en darnos una iglesia. Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así que el autor está pensando aquí, para tú permanecer con la iglesia, para tú ser un verdadero creyente, tienes que gozarte en la gracia revelada en el evangelio. Pero si tu fe es una cuestión de viandas, no toques, no comas, la barba, la circuncisión, la kippah, viajes especiales a Jerusalén para recibir unción. Si tu fe es así, no es una fe dada por la gracia del Señor. Es una fe de legalismo humanista
que te lleva a glorificarte a sí mismo. A veces, hermanos, yo me quedo en casa preguntándome, ¿no? Cuando me entero de estas noticias, ¿cómo puede ser, ¿no? Un evangélico que lleva 5 años en una iglesia, 10 años, hasta los ministros públicos de iglesias evangélicas, hay 10 años, 20 años. ¿Qué es lo que les pasa para que abandonen el mensaje apostólico, bíblico, evangélico para abrazar la fe judaizante? Creo que en el siguiente capítulo el autor nos dará la respuesta. Hoy no es el tema, pero en el capítulo 6 él dirá que ni siquiera han nacido de nuevo. Están con nosotros durante un tiempo. Se camuflan, creo que es el verbo, ¿sí? Se hacen pasar por creyentes. Sí, dicen amén y aleluya, y oren y cantan, pero no, en el fondo no. En el corazón no tienen un corazón arraigado en la gracia. Es moralismo. Es yo. Yo gano puntos con Dios mediante mi obediencia, y esta soberbia les lleva luego a unirse al movimiento judaizante, creyéndose más santificados que los cristianos comunes y corrientes. Ahora, iglesia, pensando en nosotros, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice Calvino, este reproche contiene en sí aguijones muy punzantes para despertar a los judíos de su abandono. ¿Qué clase de fe es aquella que duda y que vacila entre la verdad y el error? Te pregunto a ti directamente. Si llegase aquí, digamos, Pedro Pérez es un predicador de la gracia de Dios, él predica el Evangelio, pero digamos que viene el pastor Pedro a predicarnos el día último domingo de agosto, y nos dice, varones, tenéis que circuncidaros, tenemos que hacer viajes especiales a Jerusalén 3 veces al año, tenemos que abstenernos de puerco, de marisco, etc. ¿Podríamos nosotros tener herramientas bíblicas para rebatir lo predicado? Mira, una prueba para la congregación, para ver, porque hay hermanos aquí que vais muchos años en la fe, ¿verdad? De hecho, si os fijáis en nuestra lista de oración congregacional, lunes, martes, miércoles, el último nombre el día miércoles es la hermana Raquel. Raquel lleva aquí con nosotros 9 años, hermanos, lunes, martes, solamente desde lunes a miércoles. Personas, 9 años al menos aquí en esta iglesia local. Si viene alguien al púlpito diciendo que la salvación es por obras de la ley, os pregunto, ¿se os ocurre algún texto bíblico que rebata, refute tal herejía? Os pregunto. ¿Qué dice Efesios 2:8? ¡Qué alivio! ¡Gloria a Dios! ¿Os imagináis aquí en esta mañana si hubiera lanzado esta pregunta y nadie habría sido capaz de responder así con Efesios 2:8-9? O también yo apunté aquí Hechos 15:11, donde el propio Pedro dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Los hermanos que lleváis más de 9 años, bueno, yo sé que aquí entre nosotros, hermanos, que lleváis unos pocos meses, aleluya, algunos tenéis el deseo de bautizaros, queréis entrar en membresía, bendito sea el Señor por vuestras vidas. Pero también hay hermanos que lleváis ya años con nosotros, y esto es muy importante para Dios. Dios toma en consideración estas cosas. Dice una vez más Matthew Henry, Dios toma en cuenta el tiempo y las ayudas que tenemos para adquirir el conocimiento de la Escritura. Todos conocéis Lucas 12, versículo 48, que dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No es lo mismo estar en una iglesia evangélica 9 años que estar en la iglesia evangélica 9 meses, 9 semanas. Hay una diferencia. Y cuanto más luz, cuanto más conocimiento, cuanto más hayamos recibido, mayor nuestra responsabilidad. Es que la aplicación es, wow, soy un evangélico de pata negra, tengo predicación expositiva domingo tras domingo, encima secuencial, estudiamos la Confesión de Londres, 1689, sana doctrina al más no poder. No, hermanos, la aplicación es, ya que he recibido más luz, mayor es mi responsabilidad. Y debo yo temblar delante de Dios si no estoy obedeciendo a la luz que he recibido de parte de Dios. Entonces, cuanto mayor luz, mayor temblor, mayor temor al Señor nuestro Dios. Todo creyente debe ser
un maestro de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, Dios no espera que todos los miembros de nuestra iglesia sean predicadores expositivos, secuenciales. He dicho en el primer punto, hay dones. Efesios 4, Dios levanta pastores, a maestros para enseñar a su iglesia, pero todos nosotros que vamos ya a tiempo debemos tener la suficiente comprensión de la palabra como para refutar a aquellos que vienen anunciando mensajes extraños. Los judaizantes, los mormones, los testigos de Jehová, los católicos romanos, los ateos. Debemos tener armas de parte de Dios. El ABC del cristianismo debemos todos dominarlo. Que después de tanto tiempo, dice el autor, debiendo ser maestros, qué triste lo que dice ahora. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. En el capítulo 6 el autor nombrará cuáles son estos primeros elementos, dice en el 6.1, el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio del Señor. Que en este culto, en esta iglesia, intentamos ser fieles a la doctrina apostólica, predicamos la palabra de Dios verso por verso para que la iglesia no esté bajo la sabiduría del pastor, sino bajo la sabiduría de la palabra. Necesitamos doctrina. De hecho, hay algunos que dicen en la iglesia, y estas personas son fácilmente engañadas por los extraños, dicen, bueno, a mí no me interesa la doctrina. Estoy buscando una iglesia, pero que no sea doctrinal, que no hable de teología. Hermanos, el Espíritu Santo nos dice en Tito 2.1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Una iglesia que no está interesada en sana doctrina no es una iglesia obediente al Señor. Es una sinagoga de Satanás. La iglesia verdadera, la iglesia que sigue a Dios y pone por obra su palabra, es una iglesia entregada a la fiel predicación de la sana doctrina de la Sagrada Escritura. Ahora, piensa a nivel humano, en tu niño. Muchos de aquí somos padres, hemos tenido críos, y pensemos ahora de nuevo en el caso de Raquel, ¿no? 9 años. Ok, yo entiendo. John, habéis visto a John esta mañana, que tiene su lenguaje, habla así. Es un niño y balbuceamos al hablar con él porque es un niño. Pero hermanos, pienso en mi Chloe, que Chloe casi, en marzo ya cumplirá sus 9 años. ¿Os imagináis si Chloe estuviera entre semana diciéndome, vale, en John es muy bonito. Ay, mira cómo habla el niño, ay, cómo se está portando, ay, mira cómo habla como su padre, no tiene acento norirlandés. Pero hermanos, si Chloe me habla así, ¿vosotros pensáis que me va a hacer gracia? Me va a dar vergüenza. ¿Os imagináis una niña de 9 años y le tengo que cambiar el pañal? Vale, al niño de 6 meses lo entendemos todos, un añito, 1 año y medio, lo entendemos, hermanos, pero cambiarle el pañal a una niña de 9 años... Cogerle en brazos para darle su leche y su chupete para que se duerma por la noche. Hermano, por favor, qué vergüenza como padre. Si mi hija de 9 años tuviese necesidad de leche, de que le cambiara el pañal, por favor, ¿en qué mundo estaría yo viviendo? Y aquí, en la iglesia cristiana, ¿cómo es que aceptamos eso en los miembros de nuestra iglesia local? Y no le podemos exigir nada de nadie en la iglesia. No les podemos ni siquiera confrontar porque son unos bebés. Les dices cualquier cosa, hasta luego me voy. Esta iglesia no tiene amor. ¿Por qué no tiene amor la iglesia? Porque tú querías salirte con la tuya. Eres un desobediente, endurecido de corazón, encerrado en ti mismo. Y alguien te reprocha en el nombre de Dios. Y como eres un narcisista, un egocéntrico, te levantas y te vas. Eres un bebé. Y por eso todos los problemas que tenemos en la iglesia. Hoy tenemos adultos en la iglesia con mentalidad de niño. Y ahora los jóvenes se casan. Ya no se casa un hombre con una mujer. Se casa un bebé con una beba. Una bebecita, ¿no? Un varón bebé con una mujer bebé. Y por eso se casan y no se aguantan el uno al otro. No saben lo que es perdonar las ofensas. No saben lo que es negarse para que el otro salga bendecido. No. Si tú me ofendes a mí, divorcio, me voy de esta casa. ¿Os dais cuenta? Somos niños, somos bebés. No hay madurez en la iglesia del Señor.
Amados, después de tanto tiempo, yo que llevo más de 20 años en la fe cristiana, después de tanto tiempo, seguís tomando leche. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la madurez? El autor dice, habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Sí, hay un tiempo para la leche, es verdad, hay un tiempo para la leche, amén. El bebé necesita su leche, pero hermanos, llega un momento cuando este niño empieza a comer cosas sólidas, ¿no? John ya las últimas semanas ya está empezando con la comida triturada, ¿verdad? El plátano, todas las cosas, la ternera, ¿no? El pollo, no, estoy bromeando, ¿no? Pero os vais haciendo la idea. Estamos preparando al bebé John para que coma al estilo Giovanni, ¿no? En el día de mañana queremos que coma como un lobo. John está en este proceso, pero yo espero que no esté dando de comer plátano a mi niño John en 9 años, porque esperamos que haya crecimiento y madurez. Pablo también dice lo mismo en los Corintios. 1 Corintios 3:1 dice, yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Otra iglesia apostólica, reprendida por su falta de madurez en el Señor, viviendo como niños inmaduros, dividiendo la iglesia. Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, a mí me gusta más cómo predica Pablo, yo soy de no sé qué, no sé cuánto. La iglesia dividida, sí, con doctrina apostólica, pero una iglesia infantil, una iglesia con un corazón inmaduro. Y la marca de la infancia es lo que dice en el 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en, y fijaos en este título, la palabra de justicia. La palabra de justicia es el punto de divergencia entre los verdaderos creyentes y los judaizantes. La palabra de justicia, léase el Evangelio. El santo evangelio de la justicia de Jesucristo, el evangelio de la justicia de Dios que justifica al pecador. La palabra de justicia es el dulce, glorioso, poderoso evangelio. Te digo algo, si tú estás en una iglesia y hay hermanos en esta iglesia que aman la palabra de justicia, el evangelio de solus Christus y sola gracia, estas personas no se dejarán seducir por los judaizantes con el mensaje de obras. Pero si tú no estás arraigado en el evangelio, si no entiendes correctamente de qué va el evangelio, por supuesto el mensaje moralista te resultará seductor. ¿Qué es entonces la palabra de justicia? ¿Qué es el evangelio? Amados, el evangelio no es Dios quiere que estés feliz. Dios quiere librarte de la cocaína. Dios quiere restaurar a tu familia, tu matrimonio. Dios tiene grandes planes para ti. Dios quiere convertirte en un apóstol hasta los confines de la tierra. Dios quiere prosperarte económicamente. No, hermanos. La palabra de justicia. El evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, la estrella de estrellas, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y todos aquellos que creen en Jesucristo, arrepintiéndose del pecado, serán salvos eternamente, recibiendo el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. El evangelio es la noticia de lo que hizo Jesús. Por tanto, si el evangelio es gracia, nunca debemos usar una frase que se ha puesto de moda en el mundo evangélico en las últimas décadas y no sé a quién se debe este error. Hermanos, dicen, debemos vivir el evangelio. Falso, mentira. Esto es confundir la gracia con la ética. La obra monergista de Dios con nuestra moralidad personal. Tú no puedes vivir el evangelio.
El único que vivió el Evangelio se llama Jesucristo. Y tú eres llamado a adornar el Evangelio mediante una vida rica y abundante en buenos frutos. Tú no puedes vivir el Evangelio porque no puedes morir expiatoriamente por nadie. El Evangelio lo recibimos por gracia y como fruto de la obra del Evangelio en el corazón, vivimos de una manera digna de nuestro llamamiento. Vivimos en santificación, pero no podemos vivir el Evangelio. Si no entendemos bien de qué va el Evangelio, los judaizantes nos resultarán seductores. Dios nos llama a todos como creyentes en el Evangelio a vivir en santificación. Pero tengamos presente, amados, que en el día final no seremos justificados delante del juez de toda la tierra por nuestro mérito, por nuestra obediencia, por nuestra vida de oración, predicación, ayuno, evangelización. Seremos justificados ante Dios por el mérito de Cristo, solus Christus. Y en este punto, si no tenemos la doctrina bíblica clara, pues acabaremos como católicos romanos, acabaremos como judaizantes, acabaremos como los fariseos, añadiendo a la obra consumada de Jesucristo. El punto de divergencia entre el creyente verdadero y el falso es la palabra de justicia, el Evangelio. Hemos creído de verdad en el Evangelio. Descansamos solemnemente en Cristo para ser justificados en el día final. Amados, yo necesito este Evangelio todos los días de mi vida. Y cuando yo esté en mi lecho de muerte, yo espero que alguien esté a mi lado recordándome el Evangelio. Will, el doctor te ha dado 8 horas de vida. Acuérdate del Evangelio. Cristo murió por tus pecados. Cristo resucitó al tercer día. Él es tu esperanza. Él es el único mediador entre Dios y los pecadores. Amados, yo necesité el Evangelio hace 24 años cuando nací de nuevo. Hoy necesito el Evangelio porque mi corazón es judaizante. Mi corazón es fariseo por naturaleza. Quiero gloriarme a mí mismo y pensar, ya está, si yo soy voy al cielo porque hoy prediqué en la Santa Iglesia, palabra de vida, Almería, el hermano Alex grabándome. Wow, sí que voy al cielo. ¿Ves? Soy un fariseo. Mi corazón es así de engañoso. Hoy necesito el Evangelio y si Dios me permite, en 24 años, si sigo con vida, seguiré necesitando el Evangelio. Hasta que no salgamos de este mundo, amados, vamos a necesitar el Evangelio. Y el Evangelio no es salvación por nuestras obras, es salvación por la obra de Jesucristo. Y ya que somos de Jesús, hacemos buenas obras, pero no para ser justificados, sino porque hemos sido justificados por la gracia del Dios omnipotente. Dios nos dé claridad en la palabra de justicia. Porque si tú entiendes bien el Evangelio, te aseguro, no vas a estar entre semana en YouTube buscando, a ver qué ha dicho esta semana el Rabí Ben Habib, a ver qué ha dicho en su nueva grabación, a ver qué ha dicho este Javier Celorio, voy a poner su nuevo estudio. No necesitamos el mensaje de los judaizantes. Ellos necesitan nuestro mensaje. Porque los evangélicos entre semana, en vez de poner buenas predicaciones, en vez de tal vez poner la Biblia en audio, porque los evangélicos entre semana están descargando horas y horas de predicación de judaizantes. Es locura. Es como si Dios les hubiera entregado un espíritu de locura. Amados, Dios nos guarde. Y espero que no haya nadie en esta iglesia alimentándose de estos perros y mutiladores de la carne entre semana. Dios nos mantenga anclados en su Evangelio, en la doctrina de su santa palabra. Y ahora el último punto de mensaje, que es el más breve del sermón de hoy. Firmeza. Firmeza. Pereza, torpeza y ahora número 3, firmeza. Vamos a leer ahora el versículo 14. El alimento sólido, la ternera, el pollo, el bistec, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. 1, pereza. 2, torpeza. 3, firmeza. Voy a empezar aquí con una cita del pastor ya fallecido Warren Wiersbe. Dice, uno de los primeros síntomas
de regresión espiritual o de descarrío en el creyente es indolencia hacia la Biblia. Todo le parece aburrido. La clase de la escuela dominical, aburrida. La predicación, aburrida. En fin, todo tema espiritual, aburrido. El problema por lo regular no está en el maestro de la escuela dominical, ni en el pastor, sino en el creyente mismo. Esta cita refleja muy bien lo que he venido exponiendo hasta este momento en la predicación. Es que, ¿cómo podemos crecer en firmeza? Si estamos luchando con este aburrimiento, que es un pecado, ¿cómo podemos fortalecer nuestros músculos espirituales? Bueno, el otro día Nico estuvo en la playa conmigo bromeando acerca de su cuerpazo que tiene, sus músculos. Si el hermano Nico quiere tener músculos como los de Sylvester Stallone, de Schwarzenegger, de Van Diesel, ¿qué tiene que hacer nuestro hermano Nico? Tiene que apuntarse en un gimnasio, levantar sus pesas día tras día y dentro de nada tendrá brazos como los míos, ¿verdad? Estará bien fuerte el hermano, con su barriga marcada y todo lo demás. Él se apunta en un gimnasio. Ahora, si la hermana Doris quiere perfeccionar su nivel de inglés, ¿qué va a hacer? Apuntarse en una academia y va practicando, ensayar, bla, bla, bla. Hello, how are you? My name is Doris. I am very beautiful. Kisses for everybody. ¿Ok? Así que nos apuntamos en una academia, nos apuntamos en un gimnasio y vamos. Vamos perfeccionándonos, vamos trabajando. Si tú quieres fortalecer tus músculos espirituales, sumérgete en la palabra. Nada en la piscina de la Sagrada Escritura. Si tú quieres ser un cristiano maduro, tienes que exponerte regularmente a la palabra de Dios. Y por supuesto, esta semana espero que todos estéis leyendo la palabra. Por cierto, una palabra para los jóvenes solteros. Si tú como varón sobre todos los varones aquí solteros entre nosotros, si tú siendo soltero no tienes una vida de devoción con el Señor, por favor, ni se te ocurra casarte, ni se te ocurra buscar una muchacha cristiana, porque tú vas a maldecir a esta chica. Si tú siendo soltero no eres capaz ni siquiera de leer unos capítulos de la Biblia día tras día, si no eres capaz de tener una vida de oración con el Señor, si no eres ni siquiera capaz de congregarte una vez a la semana, ni se te ocurra pensar en entablar una relación romántica con una muchacha. Serás la perdición de esta chica. Tú, en el día de mañana, tú tienes que ser el líder espiritual de tu hogar. Y tú vas a tener que la escritura con tus niños, instruirlos en los caminos del Señor, memorizar pasajes con ellos, cantar con ellos, orar con ellos. Por tanto, si ahora como soltero no tienes interés ninguno en el Señor, no busques a una muchacha. Destruirás a esta chica. El matrimonio, como he dicho antes en la predicación, es para hombres. El matrimonio no es para bebés. Para hombres y mujeres, no bebés y bebés. Así que primeramente debemos cultivar una relación de comunión con Dios antes de entrar en una relación romántica con otra persona. Y de nuevo, si la base de esta relación no es la palabra, no es la gloria de Dios, va a acabar mal la cosa. Dios nos libre de que más bebés lleguen a casarse con bebés. En nuestra iglesia, que hombres se casen con mujeres. En este mundo, amados, hay dos sabidurías. La que proviene del cielo, que está en la palabra, y la que emana de nuestro propio corazón. Y si no estás obedeciendo la palabra, si no tienes una vida de comunión con la palabra, tu vida no estará en orden delante de Dios. Habrá pecado, habrá desorden en diferentes áreas de tu existencia. Por ejemplo, en tu vida personal, vivirás como un mundano. En tu matrimonio, mundano. En la crianza de tus hijos, serás un mundano. En el trabajo, mundano. En la vida socioeconómica, mundano, mundano, mundano. La palabra de Dios dice, fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué sabiduría estás siguiendo?
La sabiduría de tu propio corazón o la sabiduría de la palabra. Porque si quieres seguir la sabiduría de la palabra, en tu vida personal vivirás conforme a la palabra. Y en tu matrimonio conforme a la palabra. Y en la crianza de los críos, los niños, conforme a la palabra. En el trabajo tendrás la ética conforme a la ética de la palabra. A nivel socioeconómico, conforme a la palabra. Tu compromiso con la iglesia será conforme a la palabra. ¿Qué sabiduría estás siguiendo en esta mañana? El creyente maduro sujeta todas las dimensiones de su vida a la obediencia del Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Recibe la palabra, aplica la palabra, obedece la palabra. En todas las áreas de su vida anda en santificación. Y esa persona, según el 14, será capaz de comer alimento sólido. Alimento sólido. Por tanto, un consejo a nivel práctico. Esto no es una ley, no pienso imponer aquí nada, pero un consejo sabio. Para cada área de tu vida, memoriza un texto bíblico que hable al respecto. Tu vida matrimonial, busca un texto bíblico. Varón, piensa en un texto que hable sobre el amor del varón hacia su esposa. Las mujeres, buscad textos que hablen sobre el rol de la esposa. Memorizad estos textos. Haced lo mismo en cuanto a crianza de los niños, en cuanto al trabajo, en cuanto a la necesidad de congregarnos regularmente. Porque la Escritura dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú llevas muy poco tiempo en la iglesia, unos meses, tú necesitas la palabra. Y si tú llevas 24 años o más en la iglesia, tú necesitas la palabra de Dios. Y qué triste observar, hermanos, a nivel práctico, de cómo gente que hace años estaba metida en la palabra, te aconsejaba conforme a la palabra, su vida era palabra, han ido pasando los años, ha entrado la sabiduría mundana en sus corazones. Ahora ha entrado humanismo, solamente quieren proteger sus reputaciones y ya no te aconsejan conforme a la palabra. Hace unos 5 años le hubieras preguntado a este hermano, dame un consejo en esta área. Te habría dicho, hermano, la palabra dice. Como Cristo en el desierto, ¿no? Escrito está. Pero ahora le preguntas a esa persona, necesita un consejo. Ahora te dice, pues, piensa en ti mismo. Haz caso a tu corazón. ¿Qué te está diciendo tu corazón, hermano? Tu corazón es más engañoso que cualquier cosa que hay sobre la faz de la tierra. Por favor, no hagas caso nunca a tu corazón. Piensa en tu comodidad. ¿Ves? Todo ha cambiado. Podemos empezar muy fuertes en la palabra, pero luego con el buenismo, el humanismo, ya no queremos ofender a la gente. La falsa amistad que no te permite reprender al otro en el amor del Señor. No. Empezamos a interpretar la amistad de forma mundana, diabólica, no escritural. Y empezamos, lo que importa es como tu estado sentimental, tu bienestar emocional. Piensa en tus sueños. ¿Qué ha pasado? Como Salomón, que empezó fuerte, buscando la gloria de Dios en la palabra. Y fijaos cómo acabó todo aquello. Porque Salomón entró en humanismo, casándose con mujeres que no eran del Señor, que torcieron su corazón. Cuando alguien te pide un consejo, ¿cómo respondes? ¿Respondes con la palabra, con la escritura? ¿O respondes con, pobrecito, me das pena? Piensa en autolástima, piensa en autopena. Llora, pobrecito. ¿Cómo respondes? ¿Con psicología conforme a la sabiduría de este mundo? ¿O con sabiduría celestial, que es pura, que es santa y que edifica a las ovejas? Y aquí también una palabra de consuelo para los hermanos que habéis corregido a otros en el pasado y han optado por irse de la iglesia. Si tú le has dado un toque de atención a una persona en el nombre de la palabra de Dios y esta persona usó tu exhortación para largarse de la iglesia, puedes estar en perfecta paz. Porque la iglesia no perdió una oveja. La iglesia perdió una cabra. Y realmente, hermanos, cuanto menos cabras, mejor. Porque las cabras solamente causan estorbos, dan dolor de cabeza, problema tras problema. Pero si tú le das un consejo a una oveja del Señor,
aunque duela, porque hemos sido corregidos también, y podemos saber que a veces la reprensión no es del todo agradable, pero como somos ovejas, meditamos en la corrección recibida y pensamos, mira, es verdad que me dolió aquello, pero lo que he dicho es cierto. Yo tengo que corregirme, yo tengo que arrepentirme. Y la oveja acaba dándote las gracias, porque la oveja ama al que la corrige, como dice la propia escritura, ¿no? Corrige al sabio y te amará. Corrige a la cabra y encenderá la iglesia, ¿verdad? Sacará una escopeta para matarte. Si tú has aconsejado a alguien en la palabra y esta palabra usada este consejo como pretexto para odiarte y ya no hablar más contigo, ten paz en tu corazón. Hiciste lo correcto y Dios te honrará por tu obediencia a la palabra. No busquemos agradar a las cabras. La palabra de Dios la recibimos y cuando alguien nos corrige conforme a la palabra, le damos las gracias en el nombre del Señor. Todos necesitamos ser corregidos y al fin y al cabo, si tú no quieres ser corregido, es otra manifestación de soberbia. Porque ¿quién entre nosotros ha alcanzado la santificación completa? ¿Quién? Ni siquiera Frank es pelirrojo, ¿verdad? Ni siquiera los pelirrojos hemos alcanzado la glorificación todavía. Esto significa que no somos el producto acabado. Hasta que no estemos en la tumba, necesitamos el evangelio porque vamos a seguir luchando con el pecado. Y por tanto, todos los miembros de nuestra iglesia deben tener un corazón sensible, abierto a la hora de recibir consejos de los miembros de la comunidad de la fe. Es señal de sabiduría y si nadie te puede decir nada, ten por seguro que eres un engreído, un arrogante, un soberbio con un corazón de piedra. Dios nos ayude a ser maduros en la fe. Y aquí pues no tengo mucho que decir en cuanto a la última cláusula. Aquí dice: los maduros son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, ¿qué puede decir aquí? Uso una ilustración y una cita bíblica. Ilustración. La madurez. Ethan tiene ahora... ¿Cuántos meses tiene Ethan? 10 meses. Mi John tiene 6 meses. 7 ahora. Cumplidos, recién cumplidos 7. Gracias. Y John, Ethan, por la edad que tienen, están en la época de metérselo todo a la boca. Son como aspiradores vivos, ¿no? Con manos y con piernas. Y yo me alegro de que Baby John no esté todavía gateando. Porque claro, tú tienes que tener mucho cuidado. En la cocina tienes que asegurarte, antes de poner al bebé ahí, tú tienes que quitar todo lo que haya en la cocina para que no se lo meta a la boca. Una mochila a la boca, un vaso a la boca, una pelota, un globo, todo a la boca. Porque el niño no tiene discernimiento. Él podía estar metiendo veneno en su boca y no se entera porque es un bebé. No tiene los sentidos ejercitados. No es maduro. Pero hermanos, yo invito a Álvaro a mi casa. Y ahí está Álvaro, ¿no? Yo espero que Álvaro no se ponga a gatear por el suelo metiéndose toda la boca, ¿no? El vaso, la mochila, la pelota, porque es un hombre ya mayor, es un adulto, ¿no? Está ejercitado en este uso del bien y del mal. Y así también como iglesia, amados, cuando hay una doctrina sólida, cuando estamos anclados en la palabra de justicia, el evangelio, luego no es tan difícil, no es tan fácil engañarnos. Primero de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, o examinad, sí, sería una traducción correcta, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque yo he entrado un espíritu en la iglesia que es un falso amor que te dice: ay no, yo no pongo a prueba la predicación, porque esto sería una falta de amor. No debo juzgar para no ser juzgado. Diga lo que diga el apóstol de turno desde el púlpito, diga lo que diga el profeta, lo recibo, no cuestiono nada, digo amén. No, hermanos, eso es ser un bebé. Esto es ser un infante. Esto no es amor bíblico. Esto es ser irresponsable. Si tú tienes madurez en el Señor, empiezas a ejercitar tus sentidos y ya disciernes. El hermano José hace un par de semanas no estaba escuchando un mensaje de un pastor bastante conocido aquí en España y me hizo una pregunta aquí el día jueves
antes de empezar el culto, ¿no? Y me quedé impresionado de que José, escuchando algunas declaraciones de este hombre, era capaz de ver que no era de una determinada línea doctrinal. Y este comentario me dio alegría porque ves que hay señales de madurez. Porque a lo mejor hace un par de años el hermano no se habría dado cuenta de nada. Pero el hermano pone una predicación. Este cree así, asá. Está negando lo otro. ¿Ves? Hay madurez. Hay señales de crecimiento. Porque es verdad, hermanos, lo que voy a decir ahora es vergonzoso. Cuando yo me convertí a Jesucristo, yo estaba siguiendo a Benny Hinn. Yo ponía las predicaciones de Kenneth Copeland. Todos esos predicadores hoy de la confesión positiva, la teología de la prosperidad, la guerra espiritual, ahí estaba yo. Joyce Meyer, por poco puse un póster de Joyce Meyer en mi casa, siguiendo el humanismo, el buenismo, una mujer que no predica la palabra de Dios para nada. Y hoy, hermanos, me da vergüenza de decir esto. Pero yo sí os puedo decir públicamente, sin mentir, hoy yo no podía sentarme a escuchar una predicación de Joyce Meyer. No podía decir amén a nada, porque ha habido un proceso de madurez. Sí, cuando eres un bebé, no entiendes muy bien las cosas, estás en un contexto, pero si tú te alimentas de la palabra, Dios te va sacando de aquellos lugares. Sí, porque fíjate cuántos testimonios no hemos visto de gente que ha salido de estos círculos heréticos porque estaban en casa estudiando la palabra, estaban memorizando la palabra, iban al culto de domingo y decían, pero esto no lo dice Efesios, esto no lo dice el apóstol Pablo, él está refutando lo que dice Jesucristo. Y por medio del poder de la palabra, la gente abandona a estas sectas encontrando la verdad de Dios en congregaciones bíblicas. Amados, que podamos ser adultos, maduros en la palabra, alimentándonos de la palabra. Por tanto, obedezcamos. Según la luz recibida, obedezcamos la palabra de Dios. Y no quiero que nadie se burle de mí por lo que he dicho acerca de Benny Hinn, ni nada por el estilo, porque en esta iglesia os recuerdo que estabais siguiendo a César Castellanos y estabais con los G12, que nadie se meta conmigo, porque vosotros estabais metidos en lo mismo. Pero en verdad Dios abre el corazón. Hay obediencia a la palabra y Dios nos da mayor luz. Amados, el Señor nos ayude, que nos ancle en solus Christus. Si estamos arraigados ahí, los judaizantes de hoy no nos van a seducir, no nos van a llamar la atención, no vamos a querer saber nada de ellos. Pero si no estamos anclados en Cristo Jesús, pues hermanos, las sectas van a resultarnos muy apetecibles. Es que ¿dónde estamos? ¿Estamos en sola escritura, sola gracia, solus Cristo, sola fide, sola gloria? ¿Estamos ahí o estamos en nuestra propia sabiduría? Amado Dios, haznos adultos. Haznos maduros. Quita las niñerías de la iglesia en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice amén. Pues vamos a orar al Señor, un breve repaso y gloria a Dios por su palabra en esta mañana. En primer lugar, pereza. Pereza. El autor quiere desarrollar un tema, no lo puede hacer por la inmadurez de la iglesia. Espero que este problema no sea nuestro. Que Dios encuentre aquí una iglesia madura, adulta, capaz de recibir la palabra, obedecerla y aplicarla. Número 2, torpeza. Torpeza. Después de tantos años, tanto tiempo, no, lunes, martes, miércoles, 9 años en adelante, tanto tiempo, debiendo ser maestros, necesitan los fundamentos. Dios nos libre de ser unos bebés, unos niños inmaduros, egocéntricos, narcisistas. Que Dios nos ayude a ser adultos para su gloria, para comer comida sólida. Y finalmente, firmeza. ¿Qué debemos hacer para ser creyentes maduros? Sumergirnos en la palabra, nadar en la palabra, obedecer la palabra y ejercitar nuestros sentidos para diferenciar entre el bien y el mal. Es que no podemos decir amén a todo lo que nos dicen desde el púlpito. No podemos decir amén a todo lo que se predica por ahí en YouTube. Necesitamos estar anclados en la Escritura para no ser engañados. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos haga adultos para su gloria. Aleluya. Amén.